En Israel, en Palestina, se está llevando adelante un verdadero genocidio, una masacre horrorosa. A partir de una diferencia y una lucha que lleva muchísimos años y de la cual hemos hablado largamente acá, pero que encontró una excusa perfecta para el régimen totalitario de Netanyahu, hace unos meses atrás, cuando un grupo de Hamas ingresó a territorio israelí, dejando en evidencia las fragilidades del sistema de defensa, considerado el mejor del mundo, y llevó adelante un acto de terrorismo, repudiable, acto de terrorismo que costó la vida a muchas personas, y que terminó con el secuestro de centenares de personas, se tomaron rehenes, todavía muchos están en situación de rehenes, repudiable, un acto de terrorismo. Ahora, eso le sirvió a Netanyahu, a Israel, para desatar un verdadero genocidio, políticas de terror, bestiales, asesinando a decenas de miles de habitantes de la Franja de Gaza, una pequeña franja, pequeña, muy pequeña franja de tierra donde viven millones de personas, en muchos casos hacinadas. Y allá fue Israel con todo su poderío bélico a bombardear hospitales, escuelas, casas particulares, decenas de miles de muertos, ni que hablar de la cantidad de heridos. Entre ellos, entre las decenas de miles de muertos, cifra impactante la de los niños y de las niñas, las criaturas asesinadas por el ejército israelí, que no afloja, pese a las presiones internacionales, y que primero se ensañó con el norte de la Franja de Gaza y después le fue expulsando hacia el sur, donde está la gente totalmente hacinada, y ahora continúa expandiendo la frontera del terrorismo y de la violencia. Ya no solo ataca, bombardea, persigue, sino que además imposibilita la llegada de alimentos, de ayuda humanitaria. Todo eso nosotros lo venimos contando con periodicidad, horrorizados por lo que está pasando. El mundo debería estar horrorizado, de verdad, no en la palabra. Aquellos que tienen poder deberían accionar. Pero claro, ¿saben cuándo parece que comienzan a reaccionar con algo más de fuerza? Cuando se produce un hecho como lo que sucedió hace 48 horas atrás, cuando Israel, en medio de sus enfermizos bombardeos, hizo blanco en un vehículo que llevaba a 7 personas de una organización no gubernamental, 7 civiles, internacionales de diversos países que estaban llevando ayuda humanitaria. Veamos el informe. Al menos 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés han muerto en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, uno polaco, uno australiano, 2 con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino, según ha informado la propia organización. Los trabajadores de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en el contexto de la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza. José Andrés ha escrito en la red social X que se encuentra desconsolado y afligido por los familiares y amigos de los fallecidos. Además, ha pedido al gobierno de Israel que ponga fin a esta matanza indiscriminada. La Casa Blanca ha instado al gobierno israelí a que investigue a fondo el ataque contra la ONG. La guerra entre Israel y Hamas ha escalado de forma peligrosa. Un ataque del ejército israelí contra el consulado de Irán en Damasco se ha saldado con la muerte de 7 miembros de la Guardia Republicana, entre ellos un general. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha asegurado que este ataque no va a quedar sin respuesta. Bueno, ahí veíamos, la escalada continúa. Se metió con Irán, con Damasco, y amenaza también a Irán. Pero como asesinó a 7 civiles, aparecen en algunas portadas de las principales revistas del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, imágenes como esta, ¿no? En el periódico The Independent, ¿no? Aparece un llamado de atención.
Y eso motiva ahora sí que ayer el presidente estadounidense, Joe Biden, llamara por teléfono a Netanyahu para reprocharle los inaceptables ataques sobre los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. Reprocharle los ataques, inaceptables ataques. Llevan muertos, asesinados 13.000 criaturas. Pero eso sí, cuando 7 civiles de ONG de diversas partes del mundo, españoles, británicos, como habíamos en el informe, son asesinados, bueno, ¿a cuánto cotiza un palestino? Había un programa de radio hace muchos años, Lalo Mir creo que lo hacía, y planteaba esto, la cotización en bolsa. ¿Cuánto vale un palestino? ¿O cuánto vale un británico? ¿Equivale a cuántos? ¿10.000 palestinos? ¿Un estadounidense cuánto? ¿25.000 palestinos? Si hay niños, baja un poco la cotización. ¿A cuánto cotiza asesinar a los pueblos oprimidos, a los habitantes de los pueblos oprimidos, en comparación a lo que pasa con los habitantes, los ciudadanos de las grandes potencias, de los países centrales? Todas las muertes son horrorosas. Pero Biden se preocupa ahora. Claro, ayer, por ejemplo, el director general de la Organización Mundial de Salud informó que hubo al menos 27 niños que murieron por desnutrición en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes. Y advierte, esa cifra va a aumentar si no se garantiza la seguridad para que ingrese la ayuda alimentaria. Pero claro, además, como mataron a estos civiles de una ONG, la preocupación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es mayúscula. Entonces se llama a una sesión para votar un proyecto que dice: basta de vender o enviar armas a Israel. Y van y votan. Y gana la postura de no venderle más armas a Israel. Fíjense, ahí está el tablero de la votación. 28 votos a favor, 13 abstenciones y 6 votos en contra. Yo les decía al comienzo del programa que íbamos a tener 2 episodios que nos llenan de vergüenza y de dolor. Uno fue el ver al pusilánime de nuestro presidente arrastrándose hacia las botas de la generala Richardson y entregando la soberanía nacional. Y en parte de esa concepción, otro de los hechos vergonzantes de ayer, por decisión de Javier Milei, es ver a nuestro país votando en contra de esta decisión de Naciones Unidas para que se le deje de vender armas a ese Estado asesino, terrorista, que está aniquilando decenas de miles de personas en la Franja de Gaza. 28 países votaron a favor. 13 países se abstuvieron: Francia, la India, Japón, Países Bajos. Y 6 países votaron en contra: Estados Unidos, Alemania que vivió el nazismo, ¿no? Que sufrió el nazismo. Bulgaria, Malaui, Paraguay y Argentina. La votación de la vergüenza, la votación del horror, del espanto, como verlo arrastrarse a nuestro presidente para lamerle las botas a la generala Richardson.